En la siguiente mesa vamos a tener a Eva Belmonte, nos va a hablar de autorregulación y de farmaindustria y transparencia. Ella pertenece a la Fundación Cibio. Esta fundación es un grupo multidisciplinar de personas especializadas en análisis de información y periodismo, desarrollo y diseño de software, comunicación, relaciones institucionales y desarrollo de negocio. Sus áreas de actuación van desde la promoción de la transparencia a la apertura de datos hasta la prevención de la corrupción y el fomento de una buena administración. Y bueno, aparte de todo esto, Cibio es una referencia para nosotras en materia de transparencia, ya que nos ha inspirado en muchos aspectos. Eva en particular tiene varios premios internacionales de prestigio por su trabajo periodístico, ya que ella es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Llegó a Cibio después de 8 años de experiencia en la redacción del Mundo Barcelona desde 2004 a 2012. Diseña, desarrolla y supervisa todas las investigaciones de Cibio. Es profesora de periodismo, de investigación y datos en varios máster oficiales. Y bueno, os dejo con Eva. Muchísimas gracias. Eva, ¿te tenemos por ahí? ¿Sí? Vale, sí, no, estoy aquí. Lo que pasa es que no me veía en grande. Perdonadme, por favor, el fondo horroroso de hotel, pero me habéis pillado justo en un viaje. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión poder hablar de esto con vosotros, porque es verdad que dentro de lo que vamos a hablar, que es que en general la transparencia en estos temas brilla por su ausencia, en este caso es verdad que lo estáis haciendo bastante bien y yo creo que es un avance. Un poco lo que contaba, pero nosotros en CIBE nos dedicamos a investigar lo público, no en modo neoliberal loco, en modo quiero protegerlo. Entonces necesito entender, necesito saber cómo funciona. Y uno de estos aspectos que hemos investigado más durante estos años es todo lo que tiene que ver con la sanidad y con el acceso a la salud. Y hemos investigado mucho las relaciones de las farmacéuticas y, por un lado, médicos, asociaciones de pacientes y, por otro lado, directamente con los gobiernos. Eso significa compras, determinadas regulaciones que les favorecen y este tipo de cosas. Y si hay una cosa que puedo concluir antes de empezar, es que si la transparencia brilla por su ausencia en general, en este tema en concreto es un agujero negro directamente. Vamos un poco por partes, pero un poco por entender esta parte, sabéis que farmaindustria está autorregulada, bueno, la farmaindustria europea está autorregulada y la española pues, se lo comió un poco por defecto. Y eso significa cuando tú te autorregulas y no te regula lo público, que te regulas como te da la gana. Entonces, en este caso, como lo han hecho ellos, primero no se cumple del todo, sabemos que hay muchas farmacéuticas que no publican lo que tienen que publicar, y luego que, por ejemplo, cuando se publican los pagos a médicos y a asociaciones de pacientes y a hospitales públicos y a asociaciones médicas, hay un apartado, que de hecho es el más grande, que es un apartado que se llama I+D, en el que ahí no hay desglose y no se sabe a quién va, que es ese apartado bestia en el que esconden prácticamente casi todo. Entonces, este es un ejemplo de cómo cuando te autorregulas, pues te autorregulas de aquella manera porque eres mucho menos exigente contigo mismo que si viene alguien de fuera, ¿no? Y además, es verdad que estamos hablando de pagos muy grandes. Desde que se empezaron a publicar estos pagos a médicos, nosotros la última investigación que hicimos, por ejemplo, las farmacéuticas gastan más dinero en pagos a médicos en España que en Alemania y en Reino Unido juntos. Quiero decir, es muchísimo dinero. Y de hecho, incluso si solo te fijas en los casos más llamativos, nosotros hicimos una investigación sobre esos 18 médicos que de una sola farmacéutica se habían llevado más de 50.000 euros en un año. Estamos hablando y la mayoría trabajaba en hospitales públicos. Estamos hablando de que en muchos casos es más que su sueldo, ¿no? Y de hecho, hay otra cosa que investigamos sobre ellos es que esos 18 médicos, la mayoría no publicaban que tenían conflicto de interés, ¿no? No decían, cuando publicaban un estudio sobre un tema, no decían, cuidado, porque ten en cuenta que Bayer me da dinero, que quien sea me da dinero. Y de hecho, el médico que más se llevaba era un experto en cáncer de hígado, es un experto en cáncer de hígado, se llevó en un año 98.000 euros de Bayer, solo un año, y durante ese tiempo estuvo publicando artículos en los que afirmaba que un medicamento de Bayer, que la mayoría de gente del sector como mínimo pensaba que era dudoso o que no aportaba mucho, que era estupendo y que era maravilloso y que nos iba a salvar a todos, ¿no?
Entonces, esta falta de transparencia y cuando la hay, estos claros conflictos de interés que luego no se declaran pueden afectarnos al final en todo, en la salud, en todo. También está el dinero que va a asociaciones médicas y sobre todo el dinero que va a asociaciones de pacientes, que es una parte que entiendo que a vosotros os interesa más. En la última investigación que hicimos, recibieron las asociaciones de pacientes 6 millones de euros en un año y había 390 que recibían. Hay muchas que no reciben porque no quieren aceptar ese dinero, pero hay 390 asociaciones de pacientes que sí reciben dinero de la industria farmacéutica. ¿Y qué pasa? Que la mayoría no lo publica. O sea, está en esa parte de la autorregulación que se publican ellos mismos, pero estas asociaciones no lo publican. No publican ni quién les da dinero y en muchos casos descubrimos que era básicamente cantidades tipo el 80% de su presupuesto. Porque sabemos que además muchas veces se usa las asociaciones de pacientes como canal, por ejemplo, para incluir determinados medicamentos en el sistema de salud y que estén pagados con receta, ¿no? Porque es mucho más bonito que vaya a la asociación de pacientes de cualquier enfermedad a pedir que se incluya un medicamento que vaya directamente el señor que lo ha fabricado, ¿no? La mayoría no publica esos datos de quién le da dinero y tal, pero lo peor es que solo encontramos una que tenía un código ético en el que decía qué donaciones aceptaban, cuáles no y cuáles eran esas reglas. Porque hay una cosa muy importante en todo esto, ahora vamos a ver con el tema del lobby, que es que a veces tú puedes recibir dinero de fuentes que te pueden influenciar, puedes negarte a recibirlos, está bien, puedes recibirlos pero dar un paso que es publicarlo, pero hay una barrera muy importante que es intentar evitar esos conflictos de interés y para eso necesitas tener unas reglas claras, ¿no? O sea, si voy a recibir dinero, estas son mis reglas y son públicas y si no, no recibo tu dinero y eso es importante. Entonces, sobre todo esto de la autorregulación, una de las cosas que nosotros pedimos y llevamos pidiendo mucho tiempo es que se cumpla la ley, porque esto ya lo decía la ley, que la regulación no venga de las propias farmacéuticas, sino que venga de lo público y se exija y se pongan unas reglas marcadas entre todos. Porque lo que no podemos es dejar que se autorregule, que si lo dejamos en cualquier sector, pero como vamos a ver y como un poco os decía al principio, es verdad que este sector en concreto es especial. Si hay cosas que van mal, va bastante peor. Entonces, tiene unas reglas propias que muestran hasta qué punto el lobby es mucho más poderoso en otros sectores, ¿no? Más reglas propias. Cuando hablamos, por ejemplo, de compras de medicamentos, y esto lo hemos visto muchísimo también con el tema del COVID, pero en general, los contratos públicos, tú por ley estás obligado a publicar cuánto dinero te estás gastando en algo. Cuando hablamos de medicamentos, no es así. Publican el contrato global, me he gastado 2 millones en esto, pero no publican cuántas unidades. Entonces tú no sabes, y de hecho si está en algún pliego o algo normalmente está tachado, tú no sabes la mayoría de veces, y nosotros hemos hecho algunas investigaciones para intentar ir un poco más allá, tú no sabes cuánto se han gastado por cada cosa. Por eso nosotros investigamos cuando salió el Sovaldi, el medicamento este estupendo para la hepatitis C, y al final, por ejemplo, nos dimos cuenta de que todos los países decían que ellos lo habían comprado más barato y era mentira. Y todos los que, de hecho, todos los que salían diciendo, recuerdo que salió un ministro francés diciendo que lo habían pagado más barato que nadie y era mentira. Y esto al final está basado en que hay unos acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas que dicen, mira, tú no puedes decir a cuánto te vendo la pastilla porque si no, te la voy a vender más cara. Básicamente es un chantaje en toda regla. Lo que hacen es decir, nosotros se lo vendemos más barato a los países más pobres y más caro a los otros, y si tú desvelas a cuánto te lo vendo, te lo voy a cobrar más caro. ¿Qué pasa? Que eso también es mentira. O sea, nosotros hicimos una investigación, por ejemplo, sobre vacunas y descubrimos que los países más pobres pagaban las vacunas más caras. O sea, que ese argumento de las farmacéuticas también es mentira, que en realidad al final va por mercado. Un país como Portugal, que es más pequeñito, paga muchísimo más caro que un país más grande, que tiene más poder de negociación, por ejemplo, ¿no? Y esto es bastante importante. De hecho, ahora con los últimos medicamentos para el cáncer que son carísimos, como no publican a cuánto están comprando, y es un poco la excepcionalidad de las farmacéuticas, porque en cualquier contrato público sabes perfectamente cuánto ha costado, pero en esto no lo sabes. Nosotros estamos en juicios ahora mismo para que nos digan a cuánto se está comprando cada tratamiento, porque no quieren decirnos. Y están alegando intereses comerciales. Primero alegaron intereses comerciales de las farmacéuticas y ahora intereses comerciales del gobierno, porque dan por bueno ese argumento de que si desvelan el precio y estos acuerdos de confidencialidad, que no se dan en ningún otro sector, se rompen, van a tener que pagarlo mucho más caro. Estamos en juicios y veremos qué pasa, ¿no? Y luego está hasta qué punto
esta influencia que tienen en los gobernantes y en cargos públicos afecta a la regulación. Y aquí es donde yo creo que es relevante también para vuestro caso, ¿no? Con la futura norma. Pasa mucho, por ejemplo, con los precios de referencia. O sea, los precios de referencia es el precio máximo que puede asumir la seguridad social de un medicamento cuando va por receta. Y en las últimas órdenes que se cambiaban decía literalmente que se cambiaban porque las farmacéuticas habían dicho que si no, no lo fabricaban más. O sea, subía el precio o dejaban de hacerlo. Otro chantaje que es bastante habitual, de hecho se hace bastante. Entonces, hay muchísimas normas, la de los precios de referencia es una, y sobre todo la cartera de sanidad, qué medicamentos incluyen en la cartera de sanidad y cuáles no, que muestran cómo ese lobby tan potente al final consigue que se tomen decisiones no en favor del interés general, sino de unos pocos, ¿no? Y para saber qué pasa ahí, que esta es la parte más relevante, para saber qué pasa en esa relación entre lo público y las farmacéuticas, y qué va a pasar ahora, y qué pasa cada vez que se negocia una ley, necesitamos un pelín de transparencia porque si no es imposible. Y esto hasta ahora no ha habido. Nosotros llevamos 10 años pidiendo que se regule el lobby, las agendas y la huella legislativa, básicamente que se sepa quién se ha reunido con quién, de ahí qué documentos han salido, cómo ha impactado en la norma y quién está haciendo lobby, exactamente qué empresa y con qué intereses. Esto en alguna comunidad autónoma se ha regulado un poco, pero se está poniendo barreras todo el rato, llevan prometiéndolo muchísimos años, nos hemos reunido 1000 veces y ahora tampoco está pasando. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú no sabes con quién se reúnen, primero no sabes si están escuchando a todo el mundo, que esto ya es relevante. Y segundo, no sabes si esta cosa que se habla mucho, y os prometo que es verdad, de este trozo de la ley lo ha escrito directamente Iberdrola en una reforma eléctrica, es que es así. O sea, yo he escrito enmiendas a los partidos para hacer lobby de forma abierta, he publicado las enmiendas y he dicho, llevo estas enmiendas para mejorar la ley de contratos, por ejemplo, para que fuera más transparente la contratación. Y mis enmiendas se han copiado y pegado, tal cual. Y yo soy una niña de 1,5 metros con cero poder comparado con un lobby grande. Entonces, es evidente que hay normas que se copy-pegan. Muy bien. Es evidente que hay normas que se copy-pegan. Esto es muy, muy relevante. Pero necesitamos saber de dónde vienen y necesitamos saber hasta qué punto esa influencia es real. Y a la hora de negociar cualquier norma, está en igualdad de condiciones. Porque la opacidad en el lobby y en agendas y en esa huella legislativa lo que hace es que nadie pueda vigilar si has favorecido a una empresa en concreto, si no has escuchado a buena parte del sector, que es lo que pasa muchísimas veces, y la única forma es que eso se publique y eso sea público. Entonces, además de pedir todo eso, de pedir que el lobby, y hemos estado en un montón de trámites de normas cuando se ha intentado regular esto, pero hay muchísima presión para que esto no se apruebe. De hecho, el argumento principal muchas veces es que la gente no lo entendería. Si me reúno con Pepito o con Juanito, es absurdo. Se lleva hablando de regular el lobby, ya os digo, llevamos 10 años dando la tabarra con esto y no se ven avances más que en alguna comunidad autónoma. Y todo esto que hace que cualquier norma que tenga que ver con las farmacéuticas te coloquen igual en inferioridad de condiciones, también muestra que aunque ellos no lo hagan o no se esté haciendo o no se esté obligando, a veces la mejor forma de mostrar cómo hacer las cosas es predicando con el ejemplo. Entonces, mis recomendaciones siempre pasan por publicar todas las cuentas, reuniones, convenios, reuniones, documentos que se han compartido en esas reuniones y que cada vez y que cuando hay un conflicto de interés, al contrario de lo que hacen ellos, pues que se cuenten, ¿no? Y se diga lo que se está pasando. Y nosotros seguiremos peleando porque no solo en el tema de farmacéuticas, en general el lobby se regule, pero seguiremos presionando mucho para que esa relación entre las farmacéuticas y el Estado, que afecta a tantas normas y va a afectar a tantas normas, de una puñetera vez sea transparente. Y acabo, niquelada. 12 minutos. Perfectísimo, Eva. Un placer escucharte y bueno, no sorprendernos, ¿no? Pero escuchar de primera mano sobre ese oscurantismo, ¿no? De la farmaindustria y ese quehacer un poco, podríamos decir, mafioso, ¿no? Con chantaje y un poco de tejemaneje desde la espalda, vaya. Pero bueno, muchísimas gracias por vuestro trabajo desde Cibio y bueno, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotras.